Ya estamos compartiendo otra emisión de estos encuentros que semana a semana estamos teniendo con Mario Martínez, nuestro especialista en todos estos temas, como decíamos al comienzo en la introducción musical de este bloque. Dentro de Centinelas del Amor. Bienvenido, buenas mañanas. Muchas gracias, buenas mañanas. El tema, la temática presentada para esta jornada es la psicología del sufrimiento. Que parece un poco deprimente, pero no, va a ser diferente por completo. ¿Qué podemos aprender del sufrimiento como tu teoría biocognitiva? Bueno, primeramente que el sufrimiento es una opción que tiene la persona, no es algo que tiene que vivir con eso. Y en la biocognición lo que hablamos es de cuáles son las condiciones que permiten el sufrimiento, y casi siempre tiene que ver con atarse a algo muy fuerte, como los budistas dicen que se te atas a algo. No es falta de amor, sino atarse a algo y crear una identidad alrededor de eso. Por ejemplo, un título o un empleo, una relación, y eso es lo que define a la persona. Cuando se pierde eso viene el sufrimiento. ¿Existe una vida sin sufrimiento? ¿Es posible? Sí, una vida casi sin sufrimiento existe, porque es natural sufrir un luto o perder a alguien. Lo que no es natural es mantener eso como una cosa crónica. Y esas son las cosas que podemos hablar en esta sesión, de que cómo se sale de ese sufrimiento, pero que sí, se puede vivir con una vida con muy poco sufrimiento. Dicen los especialistas que el luto lleva un año aprox. ¿Es así? No, eso es más o menos, porque todo es por promedio. Es más bien un año si no lo vas a trabajar de la manera que estoy hablando de trabajarlo. Si no lo trabajas bien, pues entonces sí, un año, y hay personas que llevan 10 años en luto. El luto se necesita primeramente incorporar lo que se está sintiendo y prestarle atención a lo que se está sintiendo. Si no, entonces dura mucho. Está bien, hablamos de luto, de sufrimiento. ¿Cuál es la otra cara de este fenómeno humano? Es muy interesante porque se piensa que lo opuesto al sufrimiento es la felicidad, pero no, lo opuesto al sufrimiento es el regocijo. La felicidad y la tristeza son los dos polos, y el sufrimiento y el regocijo son diferentes, porque la felicidad es externa y la tristeza es externa también. El sufrimiento es bastante interno y el regocijo es bastante interno, pero los dos son opciones que tenemos, entrar en regocijo o entrar en el sufrimiento. ¿Por qué nos intriga tanto ver sufrimiento a diario, ¿no? En las películas, en el informativo, en las noticias y en otras zonas de la vida cotidiana? Esa es muy buena pregunta porque tiene diferentes respuestas. Primero es que nos distrae de nuestro propio dolor, de nuestros propios problemas, nos distrae, es una distracción, y el mercadeo está basado en distraer a la persona. Segundo, psicológicamente la persona se permite entrar en un peligro en una seguridad propia. Puede ver en una película puede ver un asesinato y no está en el asesinato. Entonces tiene cierta intriga, cierta atracción. Y tercero, la persona ve que algo le ha pasado a otra persona y en sí dice, bueno, no me pasó a mí, murió alguien pero no murió. Y esas cosas son las que existencialmente lo que hace es que le dan a una persona una oportunidad para decir, bueno, esta sí la pasé, vamos a ver qué pasa la próxima vez. ¿Afecta a la salud concentrarnos en tanto en el sufrimiento? Sí, afecta mucho, porque cuando se está en sufrimiento se está en indefensión. Y cuando se está en indefensión de una manera fisiológica, el sistema inmune se deprime en el sentido de que no libera las moléculas y las células que necesita para protegernos. Entonces, viviendo en sufrimiento se vive en una indefensión inmunológica que permite entonces infecciones y enfermedades que no permiten que el sistema inmune pueda controlarlas y superarlas. Así que sí, afecta mucho la felicidad. Por eso es que las personas que viven en el sufrimiento no tienen buena salud. ¿Y cómo desconcentrarlos o desconcentrarnos? ¿Cómo salir de ese sufrimiento? Primeramente, saber que es una opción que tenemos, que no es que las religiones, algunos de los gobiernos y autoridades nos dicen que hay que vivir en el sufrimiento. Algunas religiones nos dicen que hay que sufrir para llegar a la divinidad. Y cuando se estudia la teología de las religiones, no es eso, ¿no? Cristo no dijo nunca que había que sufrir, ni Buda lo dijo tampoco. Distorsionamos, entonces nos creemos que el sufrimiento es natural, que es una cosa común y que hay que vivirla. El sufrimiento es una opción que se tiene para vivir de una manera que no le permite a la persona moverse al nivel de regocijo. Regocijo
requiere mucho autoestima. Si una persona no tiene autoestima, no se permite el regocijo. Entonces vive en el sufrimiento. Una de las maneras de salir de eso es aprender a aumentar la autoestima, aprender a autovalorarse y estar con personas que viven en el regocijo, no que viven en el sufrimiento. Hay personas que le encanta hablar las cosas negativas y ves que se están entusiasmando cuando te dicen que van a tener una operación, como si fueran al Caribe. Sí, sí. ¿Y cómo lograr que cause efecto positivo? Tú decías, bueno, que esas personas que están sufriendo se traten de encontrar, de rodear de personas que no tengan esa oscuridad, si se me permite el término. Oscuridad, sí. ¿Cómo lograrlo en aquellas personas que están solas, que viven solas, pero que también están sufriendo? Esas personas, aunque no lo parece, es más fácil, porque no tienen que ver los coautores, como tú dices, las personas que viven en las sombras, que llamamos los vampiros emocionales, no tienen eso, pero lo que tienen es que confrontarse y ver qué les permite evadir ese sufrimiento. Les permite evadir su propia soledad, les permite evadir que piensan que no valen o que no creen que nadie los ama. Entonces es como evadir, es una manera de distraerse del ser propio, del ser cultural, del ser profundo. Y primeramente hay que confrontar eso, lo que sea, hay que confrontar esa turbulencia, que nos es más fácil sufrir que confrontar la turbulencia del sufrimiento. Muchos opinan, y sobre todo en este lugar del continente, hablan de pagar un cierto derecho de piso. ¿Hay que sufrir antes de poder triunfar? No, eso es muy importante ver eso, que no hay que sufrir. Si somos lo que llamamos discípulos del dolor, sí, tienes que sufrir antes de que llegues al triunfo. Pero se puede triunfar aprendiendo de las cosas buenas de la vida, aprendiendo de otras personas que tienen éxito, aprendiendo de cómo se celebra la vida. La celebración de la vida es muy importante. ¿Qué se celebra? Hoy me levanté y caminé por la Rambla, celebro eso. No tiene que ser que gané $1 millón. Hay cosas simples que se celebran y la celebración es incompatible con la tristeza y es también incompatible con el fracaso. El fracaso va muy bien con la tristeza y con el sufrimiento, y el triunfo va muy bien con la celebración. Así que la celebración no tiene que ser algo espectacular, sino la vida cotidiana, celebrarla. Y eso también cambia el sistema inmune. Cuando una persona está en regocijo, está en empoderamiento inmunológicamente. Gracias, Mario Martínez, por compartir este espacio Centinelas del Amor dentro de este programa, El Mural, que ya hace 13 años que venimos trabajando en pos de la cercanía a estos temas culturales que a tanto nos importa. Un placer, gracias.